Buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Hoy es 1 de septiembre de 2025. Por estos días, China celebra el 80 aniversario de la victoria contra Japón en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, desde un punto de vista europeo, empezó el 1 de septiembre de 1939, cuando los alemanes invadieron Polonia. Desde un punto de vista norteamericano, pues la guerra empezó en diciembre de 1941 con el ataque japonés a Pearl Harbor. Pero desde un punto de vista chino, la guerra empezó en julio de 1937, cuando los japoneses invadieron China. Sino en 1931, cuando los japoneses invadieron Manchuria. Entonces podemos argumentar que China es el país que durante más tiempo combatió en la Segunda Guerra Mundial, junto por supuesto con Japón. En 1937 los japoneses empezaron sus operaciones contra China, atacando la ciudad portuaria de Shanghái. Ya en agosto, el emperador de Japón, Hirohito, accediendo a las presiones de los jefes militares, firmó un decreto por el cual a los prisioneros de guerra chinos no se les aplicaba la legislación internacional, la Convención de Ginebra y demás tratados. Luego, los alemanes, cuando invadieron la Unión Soviética en 1941, hicieron lo mismo. Se negaron a aplicarles la Convención de Ginebra a los prisioneros de guerra rusos, con el pretexto de que la Unión Soviética no había firmado dicha convención. En fin, la ciudad de Shanghái resistió más tiempo, con más energía de lo previsto por los japoneses, que sufrieron un número elevado de bajas. Y una vez tomada Shanghái, remontando el curso del río Yangtze-Kiang, los japoneses se dirigieron a Nanjing, o Nanjing, que era la capital del gobierno chino, del gobierno nacionalista chino, presidido por Chiang Kai-shek. Había un gobierno rival, un gobierno comunista, pero nacionalistas y comunistas habían firmado una tregua un año antes, en 1936, para resistir la agresión japonesa, para formar un frente único contra Japón. Pero el gobierno de China, internacionalmente reconocido, era Nanjing, y en Nanjing era donde residía la comunidad diplomática. El ejército japonés, entonces hacia Nanjing, dejó atrás sus líneas de suministros. Debido a esto, la única forma que tenía de conseguir alimentos era el saqueo. El problema era que no había mucho que saquear, porque los chinos, en su retirada de Shanghái a Nanjing, practicaban una política de tierra quemada, es decir, destruían las cosechas y todo lo que no se podían llevar consigo. Los saqueos llevados a cabo por los japoneses en busca de la comida que pudiese quedar, pues fueron extremadamente violentos. Y fueron acompañados de asesinatos, violaciones, de incendios y de otros actos de barbarie. Hubo un periodista japonés que escribió que la permisividad de los oficiales, que dejaban que sus hombres robaran y violaran todo lo que les diera la gana, actuaba como un estímulo para mantener el ritmo del avance. Los generales chinos, en su mayoría, deseaban continuar la retirada después de Nanjing, no defender Nanjing. El problema era que Nanjing
no tenía defensas considerables, que el terreno favorecía, si era atacada desde el sur, el terreno favorecía a los japoneses y la retirada estaba obstaculizada por el curso del río Yangtze. Pero por razones de prestigio, Chiang Kai-shek se empeñó en defender Nanjing. Bueno, bien entendido, él no la defendió personalmente, trasladó la capital a una ciudad del interior de China y los miembros del gobierno y el aparato del partido del Kuomintang y las clases adineradas abandonaron la ciudad antes de la llegada de los japoneses. El ejército que debía defender Nanjing en gran parte se componía de reclutas locales. Los japoneses eran muy superiores, no en número, pero sí en armamento y en la calidad de las tropas. Casi todos los extranjeros abandonaron también Nanjing. Quedaron atrás aproximadamente unos 25. Uno de ellos era el que en aquel momento era el máximo representante de Alemania en la ciudad, John Rabe. Este hombre en realidad era un ejecutivo de Siemens, era el director de Siemens en Nanjing. Pero ante la partida del personal diplomático, pues en aquel momento ejercía la representación de Alemania en la ciudad. Rabe, otros extranjeros y también algunos chinos notables decidieron repetir un experimento que se había hecho en Shanghái, crear una zona neutral, una zona donde ni los chinos pudiesen estacionar tropas, ni los japoneses pudiesen entrar, y que sirviese de refugio a la población civil. Los chinos aceptaron esta idea. Los japoneses no la aceptaron ni la dejaron de aceptar, respondieron de forma ambigua. Y así se creó la zona de seguridad de Nanjing. Allí no podía haber más representantes del gobierno chino que la policía. Y el alcalde de Nanjing, que también se quitó de en medio antes de la llegada de los japoneses, transfirió la autoridad sobre esta zona de seguridad a un comité creado al efecto por los representantes extranjeros y del que se nombró presidente, a John Rabe. Porque Alemania y Japón en aquel momento pues eran aliados. En 1936, un año antes, Japón y Alemania habían firmado el pacto anti-Kuomintang, un pacto anticomunista dirigido contra la Unión Soviética. Como los generales chinos habían previsto, el ataque japonés contra Nanjing fue desastroso para los chinos. La resistencia se prolongó hasta diciembre de 1937, pero muchos soldados chinos, dado que las órdenes de retirada les llegaron demasiado tarde o simplemente no les llegaron, quedaron bloqueados en la ciudad. Muchos de ellos simplemente se despojaron de sus uniformes e intentaron pasar por civiles. En muchos casos obligaban a los auténticos civiles a desnudarse y a entregarles su ropa. Y ellos dejaban el uniforme abandonado en mitad de la calle. Mientras tanto, el general Matsui, que era el comandante del ejército japonés, estaba enfermo, estaba indispuesto y transfirió el mando a su segundo, que era un miembro de la casa imperial japonesa, el príncipe Asaka. Y el príncipe dio la orden de que todos los prisioneros de guerra chinos fuesen ejecutados.
Por otra parte, era eso lo que venían haciendo los japoneses desde Shanghái. Pero si las cosas no hubiesen quedado suficientemente claras, Asaka pues lo puso por escrito. Los japoneses cuando entraron en Shanghái, la policía militar japonesa se puso a practicar lo que ellos llamaron operaciones de limpieza, donde se pretendía identificar a los soldados chinos que pretendían pasar desapercibidos entre la población civil. Y la forma de hacerlo era de lo más arbitrario. Por ejemplo, una determinada patrulla se dedicaba a detener a todos los que tenían callos en los pies. Otra se fijaba en el porte de las personas para ver qué forma de caminar, de desenvolverse delataba un entrenamiento militar. Todos los prisioneros eran ejecutados. El procedimiento normal era llevarlos cerca del río Yangtze para disponer fácilmente de los cadáveres y ametrallarlos. Pero en otras ocasiones, grupos de prisioneros eran decapitados, eran usados para la práctica de la bayoneta, rociados con gasolina y quemados vivos, o enterrados vivos. La matanza fue bastante atroz y se estima que unos 50.000 hombres en edad militar fueron ejecutados en calidad de prisioneros de guerra, cuando la mitad o más de la mitad, pero no lo era. Esto no fue todo, ni mucho menos. El ejército japonés sometió a Nanjing a un saqueo sistemático. Grupos de 10 o de 20 soldados deambulaban por las calles, entraban en un inmueble, robaban todo lo que encontraban, violaban a las mujeres de cualquier edad. Si los hombres intentaban defenderlas, pues los asesinaban y en muchas ocasiones incendiaban también el inmueble. ¿Qué pasaba en la zona de seguridad donde se había concentrado una gran parte de la población que no había podido abandonar Nanjing? Bueno, que las posibilidades de supervivencia eran bastante mayores que en el resto de la ciudad. Los japoneses de vez en cuando entraban en la zona de seguridad. En una ocasión hubo dos soldados que saltaron la tapia del jardín de la casa de Joan Rabe. Pero cuando Rabe aparecía y mostraba sus credenciales de miembro del Partido Nacional Socialista, pues normalmente se disculpaban, alegaban alguna confusión y se retiraban. Rabe estaba constantemente en contacto con los japoneses, intentando que no penetrasen en la zona de seguridad, pues obtuvo un éxito relativo. Tal vez 250.000 de personas lograron sobrevivir refugiándose en esta zona. Pero en el resto de la ciudad la masacre fue espantosa. El propio Rabe, su diario, calcula que pudo haber entre 50 y 60.000 muertos. Pero otras estimaciones fija el número de personas asesinadas en 300.000. Muchos historiadores se posicionan entre estas dos cifras. La matanza no se limitó a Nanjing, sino a toda la región circundante. ¿Cuáles fueron las razones de que el ejército japonés se comportase de esta manera? La ideología militarista que imperaba en esta época en Japón era para empezar supremacista y racista.
consideraba a los japoneses como superiores al resto de los asiáticos y en especial a los chinos. Digamos que era una relación como la que había entre los alemanes y los rusos. Para los alemanes los rusos eran Untermenschen, es decir, subhumanos. Y para los japoneses, los chinos, tres cuartos de lo mismo. Además, los japoneses pensaban que los chinos debían estar agradecidos de que Japón hubiese invadido su país y viniese a tomar el control para incluir a China en lo que ellos llamaban la esfera de prosperidad asiática o algo así. Estaban indignados de que los chinos defendiesen su país y luchasen con uñas y dientes. En cuanto la violación fue algo sistemático. El número de violaciones es difícil de determinar porque en muchos casos una violación iba seguida de asesinato. Y entre las víctimas, no todas eran de sexo femenino. Esta situación se prolongó desde diciembre de 1937 hasta febrero, incluso marzo de 1938. En este momento la mayoría de los soldados japoneses ya habían abandonado Nanjing y un gobierno títere había asumido el control de la ciudad, un gobierno chino de colaboracionistas. Y más o menos pues se pudo restaurar una apariencia de ley y orden. John Rabe regresó a Alemania. En Alemania pues dio varias conferencias y explicó lo que había visto en Nanjing. Y también escribió una carta a Hitler rogándole que intercediera ante los japoneses para que se comportasen de manera más civilizada. Decía que si Japón quería un puesto entre las grandes potencias, las grandes naciones de la Tierra, pues debía abstenerse de comportarse como las hordas de Gengis Khan. La carta nunca le fue entregada a Hitler. Y en cambio, Rabe recibió la visita de la Gestapo, que después de conversar con él, le prohibió que diese más conferencias, ni que publicase artículos, ni que estuviese difundiendo de ninguna forma lo que había visto en Nanjing. Hitler no le interesaba de ningún modo que la gente supiese cuál era el verdadero rostro de su aliado. Hitler bastante tenía con ocultar el suyo propio. Entonces Siemens, para Rabe, decidió enviarlo a Afganistán. Allí estuvo un periodo breve y después regresó a Berlín. Cuando Berlín cayó en manos de los rusos, Rabe fue detenido por los rusos y liberado sin cargo. Poco después fue detenido también por los americanos, que igualmente lo liberaron. Pero por ser un miembro del Partido Nacional Socialista, se fue expulsado de su trabajo en Siemens y se le sometió a un proceso de desnazificación. Como resultado, Rabe, después de gastar sus ahorros y de vender todas sus antigüedades y objetos de arte que había traído de China, pues quedó en la miseria y no tenía medios para alimentar a su familia. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando estas noticias llegaron a Nanjing, se organizó una colecta en la ciudad y se recaudó una cantidad, unos $24,000 de ahora. Y el alcalde de Nanjing personalmente viajó a Alemania vía Suiza
donde adquirió alimentos imposibles de encontrar en Alemania y personalmente se los entregó a Rabe. A partir de ahí, mensualmente, Rabe y su familia recibieron un envío de alimentos desde Chile, desde Nanjing, hasta el recrudecimiento de la guerra civil en Chile, la entrada de los comunistas en Nanjing. Rabe murió en esta época, murió de un ataque al corazón en 1950. La masacre de Nanjing fue contada en un libro que fue un bestseller de la escritora Iris Chang, que se entrevistó con muchos supervivientes. El libro lleva el nombre de la violación de Nanjing, The Rape of Nanjing. La autora recuperó el diario de Rabe y el de otras personas protagonistas de los hechos. El príncipe Asaka, que había dado la orden de ejecutar a todos los prisioneros de guerra chinos por ser miembro de la familia imperial, y gracias a una decisión del general MacArthur, que dirigía las fuerzas de ocupación norteamericanas de Japón, quedó exonerado de responsabilidad, pero perdió su condición de príncipe y pasó a ser un ciudadano particular. Murió los años 80, creo, a avanzada edad, y pasó el resto de su vida jugando al golf. El general Matsui, que era el comandante en jefe japonés, acusado de no haber hecho nada para detener la masacre, y fue condenado a muerte y ejecutado. La ciudad de Nanjing erigió un museo, un memorial a la masacre, sobre un lugar en el que se encontró una gran fosa común y en el que hay varias esculturas. Una de ellas representa a la escritora Iris Chang, otra representa a John Rabe. La historia de este hombre ha sido llevada al cine en una película que se llama precisamente John Rabe. La historia de este hombre que, a pesar de ser miembro del Partido Nacional Socialista, posiblemente en función de sus aspiraciones de promoción social, cuando le tocó vivir una tragedia de grandes proporciones, reaccionó fundamentalmente como ser humano y como persona decente. Muchas gracias por su atención. Si les ha gustado este vídeo, pues denle ustedes al botón correspondiente. Y si no están suscritos a mi canal, háganlo ahora. Yo les quedaré muy agradecido. Hasta la vista.